Y bueno, presentarme, yo creo que algunos y algunas ya me conocéis que habéis venido a otros cursos conmigo, genial que repitáis, eso es que no os aburro mucho, aunque a veces, pues claro, me tocan temas complicados como los impuestos. Entonces, bueno, intentaremos que sea divertido. Yo soy economista y soy asesora fiscal en Aciris, que es una asesoría en Zaragoza, donde trabajo pues, con mi compañero Daniel, que igual habéis estado con él en algún curso también de tema laboral, bueno, y con otros profesionales que llevamos diferentes áreas de la empresa. Y yo sobre todo pues me dedico al tema fiscal y de creación de empresas. Entonces, pues bueno, os voy a contar la parte teórica de qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Para cumplir con la legalidad cuando empezamos con un negocio, pero bueno, sobre todo también, pues bueno, la parte práctica de llevar muchos años, pues peleándome con Hacienda, ¿no? Y en esta profesión. Entonces, bueno, esto es un poco la presentación. Voy a hacer como un resumen muy breve, ¿vale? Porque claro, tampoco sé el nivel de conocimientos que tenéis. Hay personas que a lo mejor ya tenéis un negocio y lleváis años declarando el IVA y otras personas que simplemente estáis dándole forma a una idea y decís, pero esto del IVA venía, que me suena, ¿no? Entonces, bueno, impuestos. Yo creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero no siempre los impuestos los recauda el mismo organismo. Es decir, tenemos la agencia tributaria, tenemos la comunidad autónoma, porque hay algunos impuestos cedidos a la comunidad autónoma, en este caso Aragón, y luego tenemos nuestro municipio, sea el Ayuntamiento de Zaragoza o el pueblo que sea, ¿no? Que, que hace la recaudación de los impuestos municipales que ahora veremos, ¿vale? Entonces, esta gráfica y esta web pues la pongo como curiosidad porque desgrana los presupuestos generales del Estado y entonces ahí se puede ver, pues eso, dónde van nuestros impuestos, que seguro que algunas veces, sobre todo cuando nos toca pagarlos así, nos sabe un poco mal, pues nos hemos preguntado, ¿no? ¿Esto qué? Pero bueno, entonces, sin entrar mucho en el tema, porque, a ver, realmente impuestos, tasas y tributos hay muchos, nos vamos a centrar en los que más nos afectan en nuestra actividad como autónomos o si tenemos también una sociedad, ¿vale? Que serían el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, pues, no sé, hacemos una reforma en nuestro local de negocio, en nuestra oficina y estamos en Zaragoza, pues tendremos que pagar un impuesto al Ayuntamiento de Zaragoza, una contribución, una tasa local, ¿vale? Por ese servicio que nos da el ayuntamiento. O que si hacemos, pues eso, al final ese local en el que estamos alquilados, decimos, oye, pues que nos lo vamos a comprar. Pues entonces entraría ahí, por ejemplo, el impuesto de transmisiones, que solo recauda la comunidad autónoma de Aragón, ¿no? Entonces, simplemente que es cuestión de conocer todos los impuestos que pueden afectar a nuestro negocio, aunque a lo mejor realmente nunca nos toca, pero desde luego, si tenéis, os dais de alta como autónomos y como autónomas, el IVA y el IRPF, pues casi seguro que los vais a tener que declarar o tributar, ¿vale? Y en sociedades, pues el impuesto de sociedades, que también hablaremos. Además de las declaraciones, porque esto, claro, hablamos de impuestos y luego dices, vale, el impuesto de sociedades, ¿y eso que, cómo se recauda? Se hacen declaraciones ante el organismo que recauda, en este caso la agencia tributaria estatal, y entonces se hace una declaración de impuesto de sociedades y sale a pagar, pues se liquida el impuesto. Pero también hay un montón de declaraciones informativas cada vez más que puede que sean obligatorias para nosotros y aunque no suponga pagar ni que nos devuelva la agencia tributaria, si no las presentamos nos pueden poner multas y multas importantes, porque la agencia tributaria entiende que estamos ocultándoles información, ¿vale? Luego hay nuevos impuestos, por ejemplo, se ha creado el impuesto de las transacciones financieras, el que se llama mal llamado, bueno, tasa Tobin, y otros sobre los servicios digitales, que también se llama tasa Google, porque afecta a Google y a otras plataformas. Entonces, bueno, pues es algo que, salvo que seáis tan grandes como Google, no nos afecta, pero sí que al final todos esos impuestos repercuten pues en los servicios que al final acaba pagando el consumidor, ¿vale? Entonces, bueno, voy a coger el reloj. Voy a hablaros del IVA, del impuesto de sociedades y del IRPF, ¿vale? Brevemente, insisto, prefiero dejar un ratito al final que me dé tiempo para, pues eso, poder resolver dudas así más concretas que tengáis, ¿vale? Entonces, el IVA es un tributo de naturaleza indirecta que grava el consumo, es decir, al final el IVA siempre lo paga el consumidor final. A veces cuesta un poco entender cuando te das de alta como empresa que el IVA no lo pagas tú como empresa. Realmente en las empresas es un efecto neutro que ahora os explicaré. Lo que pasa es que
hacemos de recaudadores de ese impuesto, ¿vale? Entonces, el IVA repercutido, que también se llama devengado, es el IVA que aplicamos a nuestras facturas de ingresos, y es soportado el deducible el que tiene nuestras facturas de gastos. Nuestro teléfono, alquiler, luego hablaremos de los gastos. Entonces, cuando declaramos el IVA ante la agencia tributaria, hacemos una operación aritmética que es una resta, que es el IVA que hemos aplicado a nuestras facturas de ingresos, que por ejemplo si son servicios es el 21% de IVA, y le restamos todo el IVA de nuestras facturas de gastos, ¿vale? Entonces, porque entendáis así como conceptos básicos sobre el impuesto. Insisto, hay personas que yo creo que a lo mejor ya lleváis tiempo con el negocio y esto ya os lo tenéis más que sabido, pero tengo que adaptarme a todos los perfiles que estamos hoy, ¿vale? Entonces, bueno, esto es como una explicación de cómo se genera el IVA, porque es un impuesto sobre el valor añadido, se va agregando valor. Por ejemplo, en el ejemplo de un ordenador que al final se acaba vendiendo a 600 euros más IVA, hay una materia prima, unos componentes que llevan IVA, que se venden a un fabricante, luego el fabricante lo vende al distribuidor, así. Y se va agregando el IVA en las sucesivas operaciones hasta que al final forma parte del precio final y es el consumidor final quien lo paga, ¿vale? Entonces, aunque como empresas declaremos IVA y nos lo podamos deducir, nos podamos descontar el IVA de todos los gastos, yo os aconsejo que el IVA de vuestros ingresos os lo guardéis, ¿vale? En la hucha esa de no gastar. Porque, sobre todo al principio cuando se empieza, claro, llega el momento del trimestre, de la declaración trimestral, y tu asesor, tu asesora te dice, oye, que te toca pagar 1.000 euros de IVA. Y dices, pero 1.000 euros de IVA, pero ¿cómo que 1.000 euros de IVA? Pero no los tengo, ¿no? Pero me los he gastado, pero claro, al final lo que me paga el cliente, pues lo utilizo para pagar mis cosas. Pues bueno, hay que tener en cuenta que de esos ingresos que están sujetos a IVA, esa parte del IVA hay que declararla cuando toque, en el siguiente trimestre o cuando toque. Entonces, pues un poco por organización financiera, sobre todo cuando empecéis en vuestro negocio, os aconsejo como tener ese dinero apartado o controlado y hacer una planificación de lo que os va a tocar, os va a tocar pagar, sobre todo en servicios o en actividades que realmente tienen muy poquitos gastos, pues que bueno, lo lógico es que el IVA salga a pagar. Sí que es cierto que hay otras actividades, por ejemplo, pues hostelería, bueno, hostelería pobres, la verdad es que ahora tal como están las cosas, pero bueno, tienen un tipo de IVA reducido que aplican, es decir, se aplica un tipo de IVA del 10% y sin embargo se soportan gastos, pues por ejemplo de alquiler al 21%, de compra de material al 21%. Con lo cual, por esa simple regla aritmética es posible que esa declaración salga a favor de la empresa, es decir, que no toque pagar, sino que salga a compensar o a devolver. ¿Qué es esto de a compensar o a devolver? ¿Vale? Que cuando hacemos esa operación aritmética, esa resta y el IVA sale a nuestro favor, lo podemos dejar como una bolsa, ¿no? Compensando hasta el último trimestre del año, luego veremos cómo va el calendario fiscal, que ahí podemos decidir si queremos que Hacienda nos lo devuelva y pedir a Hacienda la devolución. Eso se puede hacer. A veces da un poco de miedo, ¿no? Decir, pero ¿cómo voy a pedir a Hacienda que me devuelva dinero? Pero si tenemos nuestra contabilidad bien y todo está correcto y a lo mejor simplemente tenemos IVA a nuestro favor, pues acabamos de empezar con nuestro negocio en diciembre. Hemos reformado, no sé, una tienda, hemos tenido un montón de gastos, pues hemos generado un IVA a nuestro favor que, oye, pues a lo mejor por liquidez nos viene bien que Hacienda nos lo devuelva. Hay que tener en cuenta que el IVA que aplicamos a nuestras facturas lo pagamos cuando emitimos la factura. Es decir, bueno, perdón, no cuando en el momento que emitimos la factura, en el trimestre que toca. Es decir, si yo emito una factura el 1 de enero y el trimestre de enero me toca declarar en abril, porque van así los trimestres del año, enero, febrero, marzo, se declara en abril, ¿vale? Luego os lo explico. Pues tengo que ingresarlo sí o sí, aunque el cliente no me lo haya pagado. Sin embargo, si al final de año se genera ese IVA a mi favor y yo lo quiero pedir, la agencia tributaria tiene 6 meses de plazo para devolverme ese impuesto. Como si me sale el impuesto de sociedades a devolver o como si me sale la renta a devolver, que a lo mejor algunos de vosotros estáis esperando todavía que la agencia tributaria os devuelva la renta que hicisteis en mayo o junio. Bueno, pues que sepáis que está en paciencia y que sepáis que están a tiempo, que hasta 31 de diciembre de 2020 tienen plazo para devolver o incluso pueden devolver más tarde con intereses, pero claro, te pagan solamente intereses del plazo que se han pasado. Entonces, bueno, me estás devolviendo en febrero y a lo mejor me estás pagando los intereses de un mes cuando la agencia tributaria ha tenido tu dinero
no solamente un año, sino mucho más, ¿vale? Porque al final siempre nos devuelven lo que hemos ido anticipando, luego lo veremos, ¿vale? Entonces, me podría extender mucho con el IVA, porque es un impuesto que tiene pues bastante casuística, sobre todo en operaciones internacionales. Simplemente comentaros, bueno, pues los tipos de IVA en principio se van a quedar igual, aunque se barajan con el tema de, pues bueno, la inminente reforma que tenemos de modificar algunos impuestos, pues decían que a lo mejor había alguna actividad con el tipo reducido de IVA que la pasaban al 21. Bueno, pero realmente tenemos todavía un anteproyecto que eso tiene que pasar todavía a trámites parlamentarios para que sea una realidad, así que entiendo que eso, que en diciembre pues ya tendremos noticias de si cambia algo. En principio lo que más parece que va a cambiar es el IRPF para rentas altas, ¿vale? Luego, lo que sí que os quiero comentar es el tema de las exenciones, es decir, que hay actividades que pueden estar exentas de IVA. Hay un artículo, el artículo 20 de la ley de IVA, que dice qué tipo de actividades están exentas. Entonces, normalmente se generan bastantes dudas con el tema de la formación, ¿vale? Porque hay formación que está exenta sí o sí, pues porque se contempla en planes de estudios pues, de universidad, educación primaria, secundaria, pues, como por ejemplo las clases de inglés. Pero las clases de inglés siempre están exentas de IVA. Pero otro tipo de formaciones hay que ver si cumplen los requisitos para que estén exentas de IVA, porque si no, llevarían el 21. No es lo mismo cobrarle a un alumno 100 euros de un curso que 121, ¿vale? Por contra, hay que tener en cuenta que cuando no aplicamos IVA a nuestros ingresos, no nos podemos deducir IVA de los gastos, para que la agencia tributaria no salga perdiendo, ¿vale? Incluso puede ser que tengamos parte de nuestra actividad en la que apliquemos IVA a los ingresos y parte de nuestra actividad sin IVA. Por ejemplo, tener consultoría y formación. Pues si yo hago una actividad de consultoría, yo le tengo que aplicar un 21% de IVA, pero si hago una formación que se considera arreglada y cumple los requisitos, no aplico IVA. Entonces, ¿qué pasa con el IVA de mis gastos? Pues que me podría deducir una proporción, que es la regla de prorrata, ¿vale? Os lo digo para que os suene. Y luego también hay un régimen especial, que es el del recargo de equivalencia, que se aplica al comercio minorista, que son actividades que compran una mercancía, compran un bien y lo venden sin transformar. Es decir, yo compro esta calculadora y la compro a un distribuidor, al por mayor, y yo la vendo en mi tienda directamente al consumidor final. Entonces, en esas operaciones, cuando yo compro el bien, estoy pagando a mi distribuidor el IVA correspondiente más un recargo, ¿vale? Y luego cuando lo vendo yo aplico el IVA que corresponda, pero no le liquido IVA a la agencia tributaria. Digamos que la agencia tributaria dice, bueno, tú no me tienes que pagar IVA cada trimestre, no me haces esa diferencia de ingresos menos gastos, pero en todas tus compras vas a tener un recargo, ¿vale? Por eso se llama recargo de equivalencia, que os pongo ahí los porcentajes, es decir, por ejemplo, esto, que sería algo informático que llevaría el IVA del 21, pues le añadiríamos un 5,2, ¿vale? Si en el ejemplo este que yo tuviera una tienda en la que estuviera vendiendo objetos de este tipo, ¿vale? También es importante con el tema del IVA tener en cuenta las operaciones con el extranjero, las operaciones intracomunitarias. Cuando las facturas tienen que saltar fronteras, se generan dudas de, uy, pero esto claro, porque ¿qué le tengo que poner? ¿IVA español? O si estoy facturando a Francia, el IVA francés, ¿cómo va esto, no? Entonces, para países de la Unión Europea está el registro de operadores intracomunitarios, el ROI, que es un registro que se crea para que en esas operaciones no se generen IVAs que en otros países no se pueden deducir. Es decir, si yo tengo que prestar servicios a una empresa francesa desde España, le voy a tener que poner un IVA español que el señor francés que me contrata no se puede deducir. Entonces, para evitar eso, en el espacio europeo lo que se hace es que ambas partes que forman parte de la operación, la parte compradora y vendedora, para que me entendáis, o prestadora de servicios y que recibe el servicio, pues se dan de alta en este registro, que es un registro de la Agencia Tributaria Española, que es un registro gratuito. Sí que es un registro en el que no es inmediato, que te inscriban, es decir, tú haces la solicitud. Ahora la verdad es que es bastante rápido, pero con algunos casos nos hemos tirado un montón de tiempo hasta que la agencia tributaria pues valoraba la solicitud, porque a veces incluso quieren saber por qué estás pidiendo esa solicitud y te pueden incluso mirar facturas, hacer como una mini inspección, no es una inspección de Hacienda, no es una comprobación, pero sí que es, bueno, es una comprobación censal, básicamente para saber
si tienes una actividad que faculta para el tema de esos, de la compra-venta, o realmente lo estás pidiendo y ven que no tienes como un almacén asociado, bueno, pues cuestiones así que pueden retrasar un poquito lo de la IVA, ¿vale? Y luego comentaros también que existe el IVA de caja, que el IVA de caja se creó con un, existe pero no lo usa nadie, se creó con un buen espíritu, que es pagar el IVA cuando el cliente me pague la factura, pero se diseñó tan mal que no es interesante para las empresas, porque al final, aparte de tener que llevar una contabilidad más complicada, ese IVA lo tienes que acabar pagando al año siguiente, ¿no? Y lo que sí que quiero que sepáis es que si tenéis algún cliente pues que remolonea y al final se convierte en moros y no os paga, es posible recuperar el IVA de esas facturas. Claro, estamos hablando del IVA que habéis pagado previamente, porque como os he dicho, cuando se emite la factura en el trimestre que corresponda, hay que ingresar el IVA. De hecho, bueno, no sé si estuvisteis con David en la sesión de facturación, ¿vale? Que supongo que lo explicaría, no podemos emitir las facturas cuando nos dé la gana. Es decir, si yo presto un servicio, pongo a disposición de mi cliente un bien, tengo hasta el día 16 del mes siguiente para emitir la factura. No puedo decir, jo, es que como este tío no me paga, pues me voy a esperar a que me pague y entonces ya si eso emito la factura y ingreso el IVA. Eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, el mecanismo que sí que tenemos es que si ese cliente entra en concurso o no nos paga por cualquier motivo, pues respetando los plazos y requisitos que hay, pues podríamos recuperar ese IVA, ¿vale? Entonces, bueno, el otro día en la sesión que di de formas jurídicas y tal, hablamos también de las diferentes fiscalidad en función de si éramos autónomos o autónomas, si teníamos una sociedad, ¿vale? Y entonces, como veis, las sociedades mercantiles tributan por impuesto de sociedades y cuando eres un empresario individual autónomo, se tributa por IRPF, ¿vale? Entonces, pues, ¿cuáles son las diferencias? Que como autónomos todo el beneficio de nuestra actividad, ingresos y gastos, lo llevamos a nuestra declaración de la renta y lo podemos declarar, pues hay dos regímenes, estimación directa y estimación objetiva módulos. El régimen de módulos cada vez es más reducido para actividades porque es bueno, una fuente de fraude importante o ha sido, vamos, en el sentido de que una persona que está en módulos le da igual cuántos ingresos tenga, que siempre va a pagar unas cantidades fijas, con lo cual se daba la circunstancia de que una empresa le decía, oye, haz una factura, que total, tú vas a pagar lo mismo y así yo esa factura me la deduzco, ¿no? Entonces, para evitar que eso se pase entre empresas, los módulos se reservan a actividades pues, más dirigidas al consumidor final, pues hostelería, peluquerías, pequeño comercio y demás, ¿vale? Entonces, una persona que tributa por IRPF en su declaración de la renta, lo que hace es incluir los ingresos, los gastos, ahora veremos, y de ese beneficio se tributa. La renta, la declaración de la renta, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo, es decir, va por tramos y cuanto más ganas, más pagas, ¿vale? Hay que tener en cuenta, ¿vale?, que hay un beneficio fiscal cuando se empieza una actividad. Hay que cumplir ciertos requisitos, pero bueno, os lo digo en general y os puedo pasar información por enlace si queréis. Luego al final tenéis mi email para preguntarme lo que queráis, que es que se puede reducir el 20% de ese beneficio, de ese rendimiento, ¿vale?, que técnicamente lo llamamos rendimiento neto de actividades económicas, pues se puede reducir el 20% durante el primer año que se tiene beneficio del siguiente. Esto es importante saberlo porque a veces el primer año que empezamos, pues a lo mejor no tenemos beneficio, pues porque hemos empezado a final de año o porque pues el negocio cuesta arrancar y entonces, pues bueno, pues entonces ahí, si realmente no tenemos beneficio, no pagamos, pues no hay que aplicar ninguna reducción. Pero si al año siguiente tuviéramos ese rendimiento positivo, ahí podríamos aplicar el 20% de reducción por nueva actividad y lo mismo al año siguiente, ¿vale? Y en impuesto de sociedades, es decir, cómo tributamos cuando tenemos una sociedad mercantil, al final el concepto es parecido, ¿vale? Yo intento no utilizar terminología muy técnica, ¿vale? Yo os hablo así como en general. Al final es tributar del beneficio, lo mismo, ingresos menos gastos, lo único que hay una tributación fija en general para las sociedades mercantiles, cooperativas hay algún beneficio, que para las sociedades mercantiles es de un 25%. Igualmente, el primer año de beneficio y el siguiente se puede aplicar un 15%
también si se cumplen los requisitos de nueva actividad, ¿vale? Como un beneficio fiscal por empezar una actividad nueva. Entonces, bueno, fiscalmente esa sería la gran diferencia, que yo en mi renta tributo pues a un tipo X, un 15%, un 25%, un 40% en función de el beneficio que tenga y todos los rendimientos que integre en mi declaración de la renta, sean de actividad económica o del trabajo o de inversiones que tenga, porque al final todo se suma, incluso rendimientos que pueda tener de otros países, ¿vale? Que al final cuando se tributa por la renta mundial. Y esa diferencia respecto a sociedades que quien tributa es la sociedad que yo tengo, un tipo fijo, y luego pues si yo trabajo en la sociedad o yo facturo a la sociedad, pues recibiré una nómina o pasaré una factura, que eso sí que declararé en mi renta personal. ¿Vale? Entonces, esto porque veáis un poquito las diferencias. Entonces, en cuanto a la declaración de renta, en cuanto al IRPF, que son las siglas de impuestos sobre la renta de las personas físicas, como os decía, ahí incluimos los rendimientos del trabajo, los rendimientos de capital, que puede ser mobiliario, ¿vale? Las pérricas en el banco si es que nos dan algo. E inmobiliario, pues en el caso de tener un local alquilado, un piso como vivienda, como alquiler turístico, lo que sea. Los rendimientos de actividades empresariales y profesionales, que es de lo que estamos hablando, es decir, el beneficio de nuestra actividad empresarial. Y luego, bueno, pues también puede haber ganancias y pérdidas patrimoniales porque nos desprendamos de algún bien que está en nuestro patrimonio. Por ejemplo, pues que vendo una casa, pues la diferencia entre el valor de lo que me costó y el valor de venta, ¿vale? Ajustado con coeficientes, gastos y tal, como sea, pero para que me entendáis, pues ahí si yo tengo una ganancia, si he ganado dinero con la operación, Hacienda quiere su parte, ¿vale? Como ganancia patrimonial. Entonces, cuando hablamos que la declaración nos sale a pagar o a devolver, si nos sale a pagar la declaración de renta es porque el año anterior nos hemos quedado cortos a la hora de ingresar esos impuestos, ¿vale? Y si nos devuelven retenciones, impuestos, es porque hemos pagado de más, ¿vale? Lo digo porque en general parece que todo el mundo dice, ay, qué bien que me devuelven no sé cuánto, sí, pero ten en cuenta que todo ese dinero lo han tenido, si el plazo de renta normalmente es en junio, o sea, acaba el 30 de junio y os he comentado que tienen hasta el 31 de diciembre, pues al final es un año más toda la parte correspondiente a la anterior que la agencia tributaria ha tenido ese dinero que realmente era tuyo. Entonces, a veces casi es mejor pagar siempre que sepas cuánto vas a pagar, porque claro, también que llegue el momento de junio y que te diga la persona que te ayuda a hacer la renta o que lo veas tú si te lo estás haciendo tú, de, ay, me sale a pagar 3.000 euros, me quedo sin vacaciones, no tenía esto previsto, ¿no? Pues bueno, eh, yo, para mí siempre es mejor pagar siempre que lo tenga planificado antes, ¿no? Y no me dé semejante susto. Dices, bueno, si pagas mucho es porque has ganado mucho. Bueno, tener en cuenta que en actividades profesionales, ahora lo veremos, a veces como el tipo fijo que se adelanta o sea, es un 15%, pues depende del resto de los rendimientos, pues puede ser que sea insuficiente y que toque pagar. O que a lo mejor el año de que he empezado la actividad no es que haya ganado mucho, pero se me ha mezclado con que justo pues he cobrado el paro o me despidieron del trabajo y tengo también 2 meses de nómina del trabajo. Bueno, que luego al final en cada declaración de la renta, como influyen tantos factores, también familiares y personales y tal, pues bueno, de una persona a otra puede haber muchas diferencias, ¿vale? Entonces os pongo pantallazos de lo que es la declaración de la renta, porque también os quiero contar que este año ha cambiado el formato de declararlo y de incluir los ingresos y los gastos. Y que además la agencia tributaria ahora nos obliga a que nuestros libros contables, cuando nos los pidan, tienen que estar en un formato determinado. Esto es para controlarnos cada vez más y que yo no pueda poner ingresos 15.000, sino que tenga que decir, bueno, cuáles de esos ingresos son de explotación, cuáles son ingresos financieros, cuáles son porque me han dado una subvención, ¿vale? Y esto mucho más importante en los gastos. A Hacienda no le gusta esto de gastos varios del año 2020, 12.000, no, no. Quiere saber cuánto nos hemos gastado en gasolina, cuánto nos hemos gastado en luz, cuánto nos hemos gastado en comida, cuánto nos hemos gastado en seguridad social y para ver también gastos susceptibles de que a lo mejor nos puedan discutir, ¿vale? Bueno,
Y ahora pasamos a hablar un poquito de los gastos, ¿vale? Os pongo esta frase que la verdad es que es total realidad, porque cuando me preguntan, bueno, Miriam, entonces que, claro, es que yo no quiero tener ningún problema con Hacienda, es que no, entonces, ¿qué me puedo descontar? Les tengo que decir, nada, porque al final hay muchos matices siempre en todo. Entonces, bueno, pues os voy a comentar un poquito los requisitos que tienen que cumplir los gastos para ser deducibles. Que una cosa es IRPF y otra cosa es IVA y otra cosa es impuesto de sociedades. Es decir, no se sigue siempre el mismo criterio. Entonces, bueno, algo que sí que es indiscutible es que tienen que estar vinculados a la actividad económica, es decir, los gastos personales no son los gastos de la actividad económica, ¿vale? ¿Que alguna cosa puede colar? Bueno, pero la regla, la primera regla es esa, ¿vale? Que tienen que estar justificados con facturas y documentos. Documentos, no me refiero a un ticket borrado que casi no se ve, ¿vale? Yo os aconsejo además que digitalicéis todo y además pues pedir factura de todo. Porque tener en cuenta que, claro, la agencia tributaria, si nos hace una revisión, nos puede pedir cosas, nos puede pedir documentos, nos puede pedir datos de hace 3 o 4 años que ya ni nos acordamos y vete tú a saber cómo estarán estas facturas, ¿no? Entonces, todo lo que tengamos mejor registrado, bien ordenado, incluso justificado, este gasto lo hice por esto, esta comida fue una visita comercial que hice en tal sitio, ¿vale? Todo eso, pues mejor. Y además registrados en la contabilidad. Esto parece obvio, ¿no? Bueno, cuando la agencia tributaria nos hace una comprobación, primero nos pide la contabilidad y luego nos pide las facturas. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprobar la contabilidad, las facturas y las declaraciones presentadas, ¿vale? Porque las declaraciones presentadas es el dato que la agencia tributaria tiene, es decir, cuando nosotros presentamos una declaración de IVA, ve que nos hemos descontado 327 euros de IVA, pero no saben si es de que nos hemos comprado muebles para nuestra casa o si es de material de oficina para nuestra oficina o qué es, ¿no? Entonces, aportamos la contabilidad, donde ahí se ve todos los movimientos de ingresos y gastos, en el caso de los autónomos, en el caso de que tengáis una sociedad, ahí la contabilidad es más completa y todavía se pueden ver más cosas, si nos pidieran movimientos bancarios y demás, ¿vale? Y los gastos. Entonces, cuando Hacienda ve esa contabilidad ya puede decir, vale, y ahora me aportas las facturas, porque quiero ver esta factura, porque he visto este gasto que tienes el, no sé, 25 de diciembre en un restaurante que a mí esto me huele que es la comida de Navidad con tu familia, ¿no? Por decir. Y entonces ya la agencia tributaria puede investigar facturas en concreto, no nos tienen por qué pedir todas las facturas de golpe. A veces sí, y también pueden, pero por explicaros un poco cómo funcionan con las comprobaciones limitadas, que además cada vez estamos teniendo más. Yo que comento mucho con compañeros y tal, están en la agencia tributaria pues en modo recaudación bueno, pues también muy inflexible con los criterios de deducción de gastos, ¿no? Porque una cosa es aplicar la ley de IRPF, aplicar la ley de sociedades, aplicar la ley de IVA, que bueno, pues al final la ley está ahí, es algo objetivo, los profesionales nos la sabemos, cualquiera puede ir y decir, vale, requisitos para que un gasto sea deducible, ¿no? Aunque cueste un poco entenderlo porque ya sabéis que la legislación fiscal, bueno, pues a veces hay que traducirla, ¿no? Es parte de mi trabajo y el de mis compañeros asesores y asesoras. Pues bueno, que las leyes están ahí, pero claro, ¿conoce la administración tributaria la realidad de nuestro negocio? ¿Vale? Porque, por ejemplo, con el tema de gastos conflictivos, ¿vale? ¿Qué es lo que me soléis preguntar más? Bueno, ¿qué gastos deducibles os pongo ahí, por ejemplo, pues o compras, alquiler, la cuota autónomos, todo lo que esté afecto a la actividad 100% será deducible, ¿vale? ¿Qué es eso de afectación a la actividad, sobre todo afectación exclusiva, ¿vale? Es que claro, la normativa de IRPF, cuando tú lees los artículos correspondientes, te dice que esos gastos tienen que estar exclusivamente afectos a la actividad. Por ejemplo, el teléfono móvil. ¿Utilicéis el teléfono móvil para trabajar? Seguro. 1000 para llamadas, para WhatsApp, para actualizar las redes sociales y tal. ¿Está exclusivamente afecto a vuestra actividad? ¿Lo podéis demostrar? Pues es muy complicado demostrarlo. Entonces, claro, cuando tienes una revisión de Hacienda y ves que te quitan el 100% del teléfono móvil, dices, pero a ver, si yo estoy todo el día mandando correos de trabajo, si estoy hablando con mis clientes, si aparecen mis tarjetas, pero ¿cómo me estás quitando el teléfono móvil?
Y entonces el agente tributario te puede decir, la ley dice que tiene que estar exclusivamente afecto a la actividad, demuéstramelo, que no llamas a tu familia, que no chateas en el grupo de tus amigos o en el chat de las familias del cole. Entonces, bueno, por eso os digo que una cosa es la ley y otra cosa es, bueno, por la realidad empresarial, que tenemos actividades en las que además, pues bueno, precisamente en estas circunstancias, espera, que creo que me habéis puesto algo por aquí, a ver si puedo leer, es que tengo la pantalla, espera, dejo de compartir un momento, ¿vale? Ah, mira, que nos dice algo Manuel, que dice, a mí me quitaron el móvil y el portátil al 100%. Claro, por el tema que estamos comentando. Perdonar que voy a volver a poner la pantalla, ¿vale? Y luego ya con las dudas y tal, pues comentamos. Es que no sé por qué no puedo, cuando tengo la pantalla así toda en grande, no veo el chat. Bueno, Manuel, pues sí, ya ves, ¿vale? Entonces, el portátil no es una herramienta de trabajo, el coche no es una herramienta de trabajo, el teléfono no es una herramienta de trabajo. Pues claro que sí, y la agencia tributaria tampoco pone en duda que no lo utilicemos para trabajar. Pero si estamos tributando por IRPF, es decir, si tenemos una actividad como autónomos, que sepamos que van a tener siempre como el argumento de que tiene que estar exclusivamente afecto a la actividad. En la ley de sociedades, este criterio es un poco más relajado, en el sentido que todo lo que nosotros podamos demostrar que nos ayuda a obtener ingresos puede ser deducible, con lo cual ya no tenemos ese criterio de que tiene que estar exclusivamente afecto y entonces pues con los gastos de teléfono móvil o informática tal, pues bueno, tenemos más flexibilidad si los estamos incluyendo en una contabilidad de sociedad frente a una contabilidad de autónomos, ¿vale? ¿Qué pasa con el tema del vehículo? Pues exactamente lo mismo, salvo que sea un vehículo que podamos demostrar que está exclusivamente afecto, como por ejemplo un taxi, un camión, una furgoneta. No me vale vehículo mixto que puedes llevar personas, tiene que ser furgo de carga, ¿vale? Ahí no nos van a poner ningún problema, que se considera que está exclusivamente afecto a la actividad. ¿Qué pasa con el turismo? Pues que claro, el turismo, salvo que podamos demostrar que tenemos otro coche y que además solamente lo utilizamos para trabajar y encima le hacemos una kilometrada porque nuestros clientes están todos uno en cada punta y estamos todo el día en la carretera, bueno, y al final todos los medios de prueba que tengamos, porque con estas cuestiones tan conflictivas, el problema es que al final el medio de prueba lo tenemos que aportar nosotros, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que demostrar ante la agencia tributaria que realmente eso lo utilizamos al 100% o no, o que es un gasto imprescindible para nuestro negocio, ¿vale? Entonces, ese es el conflicto que tenemos. No obstante, ya os he dicho que una cosa es IRPF, otra cosa es IVA en sociedades, ¿vale? El 50% del IVA del vehículo sí que se admite. Es decir, en IRPF es o todo o nada. No tenemos ni 50% ni nos vale. No, bueno, pues venga, en lugar del 50% me voy a meter un 20% para que se me diga nada. No, no valen porcentajes. Es o está exclusivamente afecto o no está exclusivamente afecto. Sin embargo, en el IVA hay además consultas vinculantes, que ahora os explicaré qué es, que dicen que sí, que nos aceptan el 50% del IVA de un vehículo de turismo. Eso sí, siempre que lo utilicemos para la actividad y no vale tener 8 coches y meterse el 50% del IVA de cada uno, ¿vale? O sea, tiene que haber un criterio bueno, pues un poco de prudencia y de coherencia, que al final es lo que yo os aconsejo con el tema de los gastos, o sea, que todo sea coherente, que todo pueda estar explicado, que todo esté bien documentado y que tenga que ver con vuestra actividad. Que cuando me compro una calculadora, pues puede ser para mi negocio, para mi casa y cojo y meto la factura. Pues bueno, vale, no sé. Al final la agencia tributaria tampoco creo que vaya a hilar tan fino, ir al escritorio a ver si tienes 3 calculadoras o 2, ¿no? Pero sí que hay cuestiones como, pues no sé, vacaciones, comidas de ocio, cosas así, que bueno, pues al final también tú tienes que ver que luego todo eso que tú pongas en la declaración tiene que ser defendible ante un agente tributario. Entonces, claro, si te van a sacar los colores, pues es que, claro, te van a quitar todo. También hay personas que dicen, oye, ¿qué probabilidad hay que la agencia tributaria me mire en 4 años? Pues no sé, al final es una probabilidad estadística, desde luego más probable que nos toque la lotería, seguro que hay que nos toque una comprobación tributaria, pero hay personas que deciden, oye, pues mira, yo me meto estos gastos y si me los quitan, ya veremos. Bueno, yo no soy inspectora de Hacienda, esto va como
en función de también de la ética y el sentir de cada uno, pero sí que os digo que siempre que hagáis algo que no esté contemplado en la normativa, valoréis los riesgos, porque si tengo una revisión de renta y me he metido el 100% del coche y justo ese año me miran, además es muy fácil que lo vean porque hay una declaración informativa que se llama 347, que a nada que una compra o una venta se pase de 3.000 euros, aparece registrada. Entonces, a nada que vean concesionario, no sé qué, van a decir, ah, miren qué bien que se ha comprado un cochecito y se ha metido el 100%. Pues claro, si me quitan el 100% del IVA del coche, más una sanción, más los recargos y tal, pues igual no me hace tanta gracia y me lo pienso antes de meterme gastos así como muy, muy alegremente, ¿no? Entonces, al final, yo os aconsejo hacer las cosas bien y sobre todo valorar los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, más cositas que os puedo contar. Bueno, hubo alguna novedad con la famosa ley de autónomos que ya se aprobó hace unos años, no me acuerdo, 2018, 2017, bueno, ya llevamos unos añitos con ella. La verdad es que teníamos mucha expectativa, ¿no?, de que se aclararan cuestiones fiscales, porque al final, no sé, queremos hacer las cosas bien, ¿no? En general, ¿vale? Queremos hacer las cosas bien y decir, oiga, señores de la agencia tributaria, y yo lo que quiero es trabajar, ganarme la vida, facturar, no quiero tener ningún problema con Hacienda, yo quiero hacer las cosas bien y tal, pero díganme cómo lo tengo que hacer, pero bueno, pues no sé, que el teléfono lo utilizo para trabajar, no sé, denme criterios, ¿no? Denme algo que decir, bueno, pues mira, te puedes meter tanto por ciento del teléfono, te puedes meter tal. Eso es un poco lo que se pedía, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se quedó todo esto? En que había una gran demanda de personas que trabajaban en casa y entonces decían, jo, pues es que no me puedo meter ni la DSL que estoy gastando, ni la luz, ni nada, es que no me puedo meter nada. Entonces, la agencia tributaria en esa ley, en ese Real Decreto, incorporó que se pudiera deducir una parte de del gasto de los suministros cuando se trabaja en casa. Para eso hay que darse de alta en el modelo 036, que es el que se les utiliza para, pues, darse de alta en actividad y comunicar variaciones diciendo cuántos metros se utilizan del domicilio. Y claro, se habla de un 30%, pero un 30% sobre los metros que utilizamos en nuestro domicilio. Es decir, que si yo tengo una casa de 100 metros y digo, bueno, pues voy a elegir la habitación en la que trabajo, venga, la más grande, el salón, ¿vale? Pues claro, ahí ya tendría un 20%. Si eso lo multiplico por el 30% de proporción que me dejan quitarme, pues me sale un 6% ridículo de la factura de la luz, y siempre que esté a mi nombre, lo que gasto de agua o lo que gasto de internet y tal, ¿vale? Y encima ya, si tengo los paquetes estos fusión de teléfono e internet, el Netflix, el no sé qué, todo junto en una misma factura, pues a ver cómo me deduzco eso, porque en cuanto la gente tributaria vea el Netflix va a decir, pero ¿usted qué es? Esto es de su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión un poco problemática. Y bueno, pues al final se quedó en nada, porque al final es un porcentaje muy pequeño el que se puede deducir de los gastos de casa cuando se tiene el despacho en casa, cosa cada vez más frecuente en actividades pues como freelance y bueno, pues por la situación que estamos viviendo este 2020, ¿no? Lo que sí que os puede interesar es el tema de deducir las comidas. Las comidas, digamos, nuestras, de que estamos trabajando fuera y a lo mejor pues yo vivo, no sé, en un pueblo y tengo que venir al centro de Zaragoza a trabajar y entonces pues no me voy a volver, sino que me quedo, me como un menú del día y tal. Entonces, ese gasto puede ser deducible siempre que pidamos factura, o si no tenemos factura, que a veces, pues eso, cuando pides factura, el camarero o camarera te levanta la ceja como diciendo, ¿me vas a hacer ahora con todo lo que tengo ahí, que tengo la terraza llena, ponerme a hacerte una factura y tal? Bueno, pues a veces en hostelería parece que es que cuesta más pedir factura, por lo menos, bueno, además, para que los gastos de manutención sean deducibles, es un requisito imprescindible pagar con tarjeta. Porque si pagáis con tarjeta, aunque no tengáis factura, por lo menos podéis asociar ese ticket a esa operación, digamos, esa transacción financiera para demostrar que es vuestro, porque si no yo podría ir cogiendo tickets del restaurante y luego me los pongo como que he ido a comer. Todo basado en hechos reales, que lo hace, ¿vale? Va recopilando ahí o le va pidiendo a su familia, oye, que es que soy autónoma, casi no tengo gastos, cuando te compres algo necesitas un ordenador, pues tú pides factura a mi nombre y me das la factura, ¿no? Entonces, bueno, no sé si os sentís identificados las personas que estáis ya de alta, pero al final pues
un gasto justificado al final son menos impuestos, ¿vale? Y os digo que yo a veces atiendo a personas que al principio no han tenido esto en cuenta y luego cuando les llega el momento de hacer las declaraciones me dicen, pero ¿cómo tengo que pagar tanto si tengo un montón de gastos, ¿vale? ¿Dónde están? No, es que tal, no, es que, jo, claro, es que es poco, realmente 5 euros va, pues que, ya, pero 5 euros, más 5 euros, más 5 euros de cada, no sé, taxi que cojan o cada gasto pequeño que tengas, pues todo suma, ¿no? E insisto, tú puedes saber que te has gastado ese dinero, pero si no tienes una justificación mediante factura y mediante documentos de que te lo has gastado, no te lo vas a poder deducir en ninguna declaración, ¿vale? Y bueno, pues también son especialmente conflictivas las comidas con clientes, con proveedores, de las que no es deducible el IVA, ¿vale? Es decir, cuando Hacienda ve que son comidas, por mucho que tengan que ver con nuestra actividad comercial, y haga falta pues moverse, sobre todo pues si no tenemos oficina, pues al final quedamos con la gente donde ahora es más complicado, ¿no? Pero ya me entendéis, pues donde se puede. Y a veces pues, oye, todo, venga, invito a un cliente a comer o para ver si cerramos este proyecto y tal, y pues bueno, cojo factura, tal, bueno, pues siempre que se considere atenciones a clientes y tal, no es deducible el IVA. Otra cosa es el gasto, ¿vale? Que también hay unos límites del 1% de la cifra de facturación para deducir gastos de representación, ¿vale? Esto es para evitar que digas, bueno, vale, tienes que hacer actividad comercial, pero no puede ser que me metas más gasto en restaurante de lo que estás facturando, ¿vale? Entonces, pues se estableció el límite del 1%. De todo esto, como ahora no tenemos tiempo para extendernos, yo tengo un montón de información que os puedo mandar, ¿vale? Entonces, os la pegaré no sé si os puedo poner igual os pongo algunos enlaces cuando os ponga la presentación y si no, como al final de la presentación tenéis mi email, pues me escribís y me decís, oye Miriam, de esto que has contado, me gustaría que me dijeras en qué artículo sale o esto que has contado, mándame algún artículo, ¿vale? Que yo tengo mucho material escrito sobre esto en mi blog o os puedo recomendar contenido que está actualizado y del que os podéis fiar. Porque claro, cuando buscamos en Internet, ¿qué gastos me puedo deducir? Pues bueno, hay normativa, hay páginas oficiales, pero también pues hay muchos blogs, hay muchos comentarios, y entonces si eso no está actualizado, pues podemos caer en el error de quedarnos con algo que luego no es esa aplicación, ¿no? Y para eso también está el tema de, a ver si me pasa esto, perdonad, las consultas vinculantes, ¿vale? ¿Qué son las consultas vinculantes? Es presentar a Hacienda por escrito una pregunta para que nos contesten y así salir de dudas de, oye, pues es que me voy a comprar el coche, pero claro, como tengo otro, pero no sé qué, pero no sé cuánto, solo, no sé, alguna cuestión. Bueno, estas consultas se hacen con nombre y apellidos, entonces cuesta un poco porque claro, estoy preguntando sobre esto, que si luego yo hago otra cosa, ya es como o ya me van a poner en el punto de mira de que voy a hacer según qué operación. Entonces, bueno, podéis preguntar si queréis, ya no porque os vayan a mirar o no. El problema es que tardan a contestar como que un año, ¿sabes? Que decir, igual cuando nos contesten ya nos estamos dedicando a otra cosa, no lo sé. Pero sí que hay una base de datos que podéis buscar, que es esta que podéis buscar o podéis buscar, googlear, ¿vale? Y podéis encontrar consultas vinculantes de, pues eso, sobre los gastos deducibles, pues en la vivienda, o sobre los gastos deducibles de vehículo, o sobre cuestiones que a lo mejor sean especialmente conflictivas y podéis ver cuál es el criterio de la agencia tributaria al respecto, ¿vale? Bueno, seguimos. Vale. Bueno, ya os he comentado que Hacienda cuando nos devuelve impuestos es porque antes se los hemos adelantado, ¿vale? Entonces, ¿cómo adelantamos impuestos? Cuando estamos en estimación directa o estamos en módulos, aparte de la declaración del IVA trimestral, se hace una declaración que se llama pago a cuenta o pago fraccionado, que es que consiste en que adelantamos un porcentaje de nuestro beneficio, ¿vale? Es decir, de nuestro beneficio trimestral, el 20% lo tenemos que adelantar a Hacienda. ¿Que ese trimestre no hemos tenido beneficio? Pues no adelantamos nada, ¿vale? ¿Qué pasa con todo eso que hemos adelantado? Pues que cuando llegue el momento de hacer nuestra declaración de la renta veremos si nos lo devuelven o no. ¿Y qué pasa cuando tenemos una actividad profesional? Seguro que todos somos súper profesionales, pero me refiero a una actividad que esté calificada como profesional según los epígrafes del IAE. Pues que cuando facturamos a otras empresas o profesionales lo tenemos que hacer aplicando una retención. Entonces, de cada factura que emitamos con retención, dejaremos de cobrar una parte y nuestro cliente lo ingresará a Hacienda en concepto de impuestos. Y luego cuando hagamos la renta,
eso nos aparecerá como que tal cliente ha ingresado tanto en nuestro nombre, ¿no? Eso es cuando tenemos ingresos sujetos a retención. Y también, aunque no tengamos una actividad calificada como profesional o no, podemos tener gastos con retención, que es lo que os pongo ahí. Por ejemplo, también en el caso de los alquileres, hay alquileres sujetos a retención. Es decir, yo pago la factura de alquiler, pero el 19%, que es la retención correspondiente a los arrendamientos, no se la pago al casero. Entonces, bueno, ¿qué hago con eso? No es un descuento. Me lo guardo, también esto es un poco como la hucha del IVA que os decía, me la guardo y en el trimestre lo ingreso en la agencia tributaria en nombre del propietario o propietaria del local. Para cuando esa persona haga la renta, Hacienda ya tiene controlado cuánto ha cobrado de alquiler y ya incluso le ha quitado una parte. Al final el concepto es que la agencia tributaria, aparte de como la banca siempre gana, ¿no? La agencia tributaria, lo mismo, y siempre quiere cobrar a cuenta de todo lo que vayamos haciendo, ¿vale? Entonces, sí que tenéis que tener en cuenta que si tenéis una actividad profesional, emitiréis facturas sujetas a retención siempre que sean a otras empresas o particulares, o sea, o profesionales, perdón, a particulares no, porque a un particular, si tú le emites una factura con retención, no hace declaraciones más allá de la de renta, no hace declaraciones trimestrales, con lo cual no va a ingresar eso, ¿vale? Esto solamente es siempre entre empresas o profesionales. Y, por ejemplo, una factura, ¿vale? Que emite un profesional, pues un diseñador gráfico, que sería una actividad profesional, pues una factura de 1.000 euros por hacer un logotipo, pues le aplicaría un 21% de IVA y le aplicaría también esta retención, que esta retención se descuenta, es decir, no os he puesto signos ahí, pero el IVA se suma y la retención se resta, es decir, los 70 euros no los cobraría de su cliente y en todo caso, cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta, si le sale a devolver, pues lo podría recuperar. Y dice, ah, vale, pues he cobrado 1.140 euros, ya me los puedo gastar. Cuidado, que hay 210 euros de IVA en esa factura de ingresos que no son suyos, ¿vale? Por eso os digo que es importante guardarse esos impuestos, ¿vale? Que al final estamos haciendo de recaudadores de otras empresas cuando tenemos una actividad y además tener en cuenta, ¿vale? Este concepto de ¿cuánto debo facturar para ser 1.000 eurista? Pues realmente si tú en tu actividad empresarial quieres cobrar 1.000 euros a tu bolsillo, realmente tienes que estar facturando mucho más, ¿vale? Entonces, las retenciones hace tiempo que no cambian y la verdad es que no sé si cambiarán para el año que viene, 2021, no tiene pinta, ¿vale? Son tipos fijos, por ejemplo, pues arrendamientos el 19%, actividad profesional el 15% o el 7% durante los 2 primeros ejercicios, como un beneficio fiscal para no tener que adelantar tanto dinero. Y tenéis ahí un cuadro informativo que he sacado de la agencia tributaria, que es donde aparecen todos los tipos que podéis consultar, ¿vale? Bueno, ¿cómo se declara todo esto? Bueno, pues mediante las declaraciones trimestrales o también mensuales, porque hay empresas que se pasan de un determinado volumen de facturación o que están en regímenes de devolución mensual de IVA que tienen que hacer las declaraciones mensualmente, pero lo general, los que estáis aquí, es que las tengáis que hacer trimestralmente. Entonces, además de las declaraciones trimestrales, hay que tener en cuenta las declaraciones anuales, que son un resumen de las declaraciones trimestrales, como por ejemplo, cuando presentamos las declaraciones trimestrales de IVA, que se llama modelo 303, ¿vale? Todos los modelos tienen un código. Pues a final de año hay una declaración que se llama 390, digo a final de año, pero me refiero en el último trimestre que se declara en enero, que al final es una suma de lo que hemos declarado en todos los trimestres. Y diréis, bueno, pero es que Hacienda no podrían sumar ellos. ¿Para qué nos lo piden? Bueno, es información que le viene bien a la agencia tributaria, ¿no? Están también declaraciones informativas como el 347 de operaciones de más de 3.000 euros, que a Hacienda le viene muy bien para contrastar operaciones y ver si nos hemos dejado alguna de declarar. Además, el modelo 347, desde hace unos años, las operaciones se declaran como por trimestres, porque así puede ver, imagínate que yo he vendido 6.000 euros, pero en lugar de declararlos en el primer trimestre, que es cuando corresponde, para no pagar el IVA, los he declarado en el tercero. Pero claro, mi cliente los ha declarado cuando ha recibido la factura en el primero. Entonces, cuando la agencia tributaria ve que hay una operación declarada en un trimestre y otra en otro, dice, uy, aquí ha pasado algo. Lo contrasta y me puede preguntar. Y me puede decir, oye, ¿esta factura qué? Porque ¿de qué fecha es?
no de enero, ¿vale? Porque la has ingresado en julio, ¿no? Entonces, son mecanismos que la agencia tributaria tiene para contrastar. Entonces, bueno, tenéis en la agencia tributaria, en la página web, que ahora veremos un calendario fiscal, y en la sede electrónica, ayer Pedro dio una sesión súper interesante sobre trámites electrónicos. Os contaría seguro, si algunas tuvisteis, la importancia de contar con un certificado digital. Entonces, bueno, yo es que lo veo imprescindible, ¿vale? Si se tiene una actividad, incluso como ciudadanos y ciudadanas, cada vez más, para evitar colas en la administración. Bueno, a veces también os digo que tienes el certificado digital y te sigues dando contra la pared, ¿no? Lo único que delante de tu ordenador, con el administrador, con la administración cuando quieres hacer algo, pero desde luego es una forma mucho más ágil de poder pues consultar cuestiones, presentar impuestos y tal, ¿vale? Entonces ahí en la página web de la agencia tributaria suele haber como unos banners, ahí lo veis, pues Renta 2019, ayuda para presentar el modelo 303, declaraciones informativas. Entonces ahí hay mogollón de información sobre las declaraciones en concreto. A ver, os puede abrumar mucho esto porque ya, no me he dado de alta y voy a tener que presentar aquí la leche de declaraciones. Tranquilidad, que igual solamente tienes que hacer 2 cada trimestre o una. Claro, yo os tengo que contar que hay un abanico de declaraciones grande y que todo depende de la actividad que tengamos, de si tenemos local alquilado o no, de si tenemos personal a cargo o no, de si contratamos a lo mejor algún servicio, pues esto que os digo de un diseñador o de un abogado y resulta que nos hace retención, pues que tengamos que presentar el modelo correspondiente o no, ¿vale? No quiero asustaros con eso, simplemente cuando os deis de alta tenéis que conocer las obligaciones que tenéis y a la hora de declararlas ante Hacienda, pues tener muy claras las fechas. Tengáis una persona que os ayude, un asesor, una asesora, o os encarguéis vosotros, pero que nadie os sorprenda diciendo, oye, que mañana tienes que pagar no sé cuánto de retenciones, sino que tengáis una buena planificación fiscal en vuestro negocio. Especialmente ahora en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, pues son buenos momentos para tomar decisiones, porque realmente es cuando se planifica el año. Tener en cuenta que todos los impuestos, la tributación va del 1 de enero al 31 de diciembre. Lo que hagamos al 1 del año siguiente ya será para el 2021. Cuestiones como aportar a un plan de pensiones o contratar determinados seguros, por ejemplo, los seguros de salud que son deducibles, o no sé, o tomar alguna decisión de inversión, incluso de venta, de reinversión, si hemos vendido una vivienda, por ejemplo. Bueno, pues todo eso, final de año es buen momento para evaluar, o si tenemos un negocio, pues cuánto estamos facturando, porque a ver esta factura, si la voy a hacer en diciembre o la voy a tener que hacer en enero. Bueno, pues todas estas cuestiones yo os aconsejo poner atención en revisarlas, ¿vale? Y bueno, contaros también qué pasa si no podemos pagar los impuestos. Bueno, pues que sepáis que tenemos la opción, este año además, ese 2020, ha habido opciones especiales de aplazamiento de impuestos, pues entendiendo la agencia tributaria un poco la situación, porque por otro lado no nos han aplazado plazos y nos lo han puesto difícil en algunas cuestiones, bueno, especialmente a los profesionales, ¿no? Pero bueno, ya está eso superado y esperemos que ya todo vaya mejor. Y bueno, pues lo que os decía, que es posible aplazar no todos los impuestos, ¿vale? Porque, por ejemplo, las retenciones no se pueden aplazar porque la agencia tributaria considera que una retención, por ejemplo, de alquiler, le has dejado de pagar a tu casero una cantidad, ese 19%, para luego ingresarla, con lo cual lo tienes que tener en la hucha. Si te lo has gastado, es tu problema, ¿no? Sí que, por ejemplo, se puede aplazar el IVA. Cuando el aplazamiento es inferior a 30.000 euros, no hace falta aportar ninguna aval de garantía. Cuando es superior a 30.000 euros, sí, que habría que aportar una garantía o aval, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que estar al corriente de pago, es decir, si debemos impuestos anteriores, no nos van a conceder el aplazamiento y tendremos un interés, es decir, este aplazamiento no es gratis, del 3,75% anual, ¿vale? Que es lo que nos cobra la agencia tributaria por esa, bueno, pues por ese aplazamiento, por ponerlo fácil con el pago, ¿vale? Y bueno, pues para acabar con esto y poder resolver las dudas o hablar de alguna cuestión más si queréis, que vamos ya justos de hora, es que veis que el tema es súper amplio y una horica es difícil, ¿no? Bueno, espero que os esté sirviendo y por lo menos pues como que os queden los conceptos en la cabeza para cuando tengáis que tirar de algo y por supuesto preguntarme lo que necesitéis.
¿La agencia tributaria nos vigila? Totalmente, cada día más, pero esto es como el gran hermano, sobre todo desde que existe el SI, que es el suministro inmediato de información. Entonces, aunque no os afecta directamente, porque entiendo que ninguno sois gran empresa ni facturéis millones de euros y tal, y esto de momento solamente es para grandes empresas, consiste en llevar la contabilidad prácticamente en tiempo real y comunicar los datos a la agencia en tiempo real. Es decir, yo recibo una factura de un proveedor y tengo que comunicarla, no físicamente la factura, pero sí que los datos que contiene, el CIF, la fecha, la base imponible, el IVA, el tipo de operación, lo tengo que comunicar casi inmediatamente a la agencia tributaria, con lo cual, ya para qué me van a hacer inspecciones si ya tengo una inspección a tiempo real. Entonces, depende de lo que vea la agencia tributaria, como todo se comunica mediante NIF, fechas y tal, pues pueden llamar a otra empresa, aunque no le hayan hecho una inspección directamente, pero por algo que han visto en una empresa que esté obligada a llevar el suministro de información. Por ejemplo, una factura emitida que no hayan declarado en el trimestre. Y entonces se dan cuenta porque lo han visto sin necesidad de hacer inspección, simplemente contrastando datos. Al final lo que la agencia tributaria tiene es un sistema informático muy potente y lo que quiere es datos, datos, datos de las declaraciones informativas, de los datos que comunican los bancos, las compañías eléctricas, de todo se comunica, hasta las plataformas de... que la han anulado, ¿vale? Pero había una declaración, el modelo 179, que han declarado nulo, que había que declarar los ingresos a las plataformas de alquiler turístico, tenían que declarar los ingresos para así tener todo como súper controlado y que si alquilabas 3 días el apartamento de no sé dónde, pues poder decir que sé que tienes que tributar por eso, ¿no? Que sé lo que alquilaste el último verano. Bueno, ¿cuál es el plan de la agencia tributaria? Pues más datos, más control, pues eso, menos fraude y al final más recaudación. Y sobre todo impulsar como las buenas prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, también intentan la prevención de incumplimientos, ¿no? Pues eso, controlando pues con las inspecciones, con las herramientas internacionales. Ahora lo que están haciendo mucho es revocar el CIF y empezó una campaña el año pasado. Cuando una sociedad mercantil está inactiva, y está como parada y no presenta impuesto de sociedades ni hace nada, lo que hacen es quitarle el CIF. Entonces, si te quitan el CIF es como si te quitan el DNI y no puedes operar con la cuenta bancaria. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacen? Que así empresas que realmente, aunque estén a ojos de la gente tributaria inactivas, pero están funcionando, no puedan funcionar, porque sin cuenta del banco es muy complicado funcionar, ¿no? Y que esas empresas pues presenten todo, se pongan al día de las deudas y demás, ¿vale? Entonces, bueno, ¿es fácil o difícil que os llegue un requerimiento? No os asustéis, porque a veces la agencia tributaria manda comunicaciones que pueden ser avisos, notificaciones, a veces hay diligencias de embargo que no son vuestras, ahora cada vez lo explican mejor, pero al principio te llegaba diligencia de embargo y ya pensabas, ay, pero que me van a embargar. Y era si, por ejemplo, alguien a quien tú le tienes que pagar tiene una deuda con la agencia tributaria te avisa de, oye, que eso que le tienes que pagar a fulanito, no se lo pagues, págamelo a mí que me debe IVA o que me debe sociedades, ¿no? Incluso ahora con el tema del sí, va a ser todo tan a tiempo real que incluso la agencia tributaria nos podrá avisar, oye, te va a llegar una factura de tal, no se la pagues porque me la debe a mí, ¿vale? Entonces, bueno, esto del sí para llegar a todos los autónomos, ¿vale? Porque al final, pues lo tienes que tener no sé, unos medios administrativos, ¿no? Para estar cada factura que recibes comunicándose a la agencia tributaria. Al final, las grandes empresas pues suelen tener RPs y programas de gestión que les permite hacer todo eso y cada noche pues transmitir los datos a la agencia tributaria. Pero sí que desde que han cambiado los libros registro y va a haber que presentar todo en un mismo formato, al final la agencia tributaria nos da pistas de por dónde van a ir las cosas, que al final es de, oye, más control, queremos todo en un formato específico para así pasarlo todo por nuestra máquina de, no sé, de control, de cruces y poder mandar requerimientos a diestro y siniestro para que nos aclaréis cosas. Y a lo mejor no pasa nada, a lo mejor todo está bien, pero mientras tanto, pues nos retrasan devoluciones y demás, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir acabando porque ya si no me paso de la hora. Al final, bueno, pues ¿qué es lo que quiere la agencia tributaria? Pues que cumplamos con la legislación fiscal, ya si le damos la razón a sus interpretaciones, pues genial. También os digo que Hacienda no siempre tiene razón, que es una pena que tal como está la Ley General Tributaria no se recurre en todo lo que se debería recurrir, porque claro, al final el recurrir tiene un coste.
¿vale? En el sentido de que cuando nos ponen una sanción tributaria, esto es como las multas de tráfico. Si no nos quejamos, nos reducen un 30%. Y decimos, bueno, pues es que claro, igual si me quejo, pierdo la reducción. Y luego que también hay que ver cuando se tiene que llegar al Tribunal Económico Administrativo y llegar a instancias superiores, pues el coste en procedimiento, en profesional, en tiempo, que supone todo eso. Entonces, a veces, oye, me han hecho una inspección, me han quitado el móvil y el portátil, no estoy de acuerdo, fatal, tengo la pataleta, pero a lo mejor no voy más allá, pues porque simplemente no me compensa discutir con la agencia tributaria, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pena que la interpretación de la ley sea tan estricta a veces y no se entienda, pues bueno, al final la vida empresarial, ¿no? Y al final todo lo que hacemos los autónomos y las personas empresarias para sacar adelante vuestro negocio, nuestro negocio, que no es decir, oye, que no es gastar por gastar, oye, esta factura, pues es que se me ha olvidado, es que he cogido un ticket porque voy de bólido, ¿no? Y por eso no me la puedes contar. Bueno, en fin, de esto podríamos tener un debate, de debate eterno, ¿no? Y bueno, también la agencia tributaria quiere que nos chivemos, ¿vale? Es decir, le encantaría que todos los asesores nos chivásemos de las malas prácticas de nuestros clientes. Incluso hay un código de buenas prácticas tributarias. Otra cosa es que yo a veces no veo buenas prácticas por parte de la agencia tributaria, ¿vale? Esto a veces tendría que ser un igual a igual, ¿no? Por lo que os digo, estas consideraciones de esta flexibilidad, que una cosa es aplicar la ley, pero otra cosa es conocer la realidad de las empresas y por qué se hacen las cosas de una forma u otra, ¿vale? Pero esto cada vez va avanzando más y hay una norma incluso sobre el tema de compliance tributario y es posible que en el futuro pueda ser obligatorio para empezar a todo por grandes empresas, pues como cumplir como ciertos requisitos, ¿vale? Entonces, nada, simplemente acabar diciéndoos pues, que un buen control contable fiscal es fundamental, que os ahorrará disgustos ante inspecciones y comprobaciones tributarias. Y por lo demás, pues bueno, ver si me preguntáis algo, podéis abrir el micro si queréis, si alguien tiene alguna pregunta, a ver qué me cuenta Víctor por aquí. No, el caso que me pregunta Víctor, si tú tienes un local comercial, todos los gastos asociados al local son perfectamente deducibles. Cuando ponen problemas son con los gastos de casa, ¿vale? Que en los gastos de casa tendrían que estar a nuestro nombre, sería el 30% sobre la proporción y siempre hablaríamos de gastos de suministros, no vale alquiler, ¿vale? Para deducir un alquiler de una vivienda tendríamos que tener contrato de que esa vivienda es una oficina, un contrato de arrendamiento sujeto a IVA, una licencia de apertura de ayuntamiento, bueno, todo como oficina. Y por mi parte, pues nada, dar las gracias por la asistencia y participación y hasta la próxima.